Ya, ahora por favor les pido que apaguemos los micrófonos. Vamos a vamos a comenzar esta exposición. Buenas tardes a todos y todas. Esta es la primera exposición sobre los derechos humanos de la Convención Constituyente, patrocinado por la Corporación Solidaria UTEUSACH, la Corporación Tres y Cuatro Álamos y la Corporación Memorial Paine. Nuestro primer invitado es el compañero don Claudio Nash, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, con distinción máxima. Es además profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos y por tanto es coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su tesis de licenciatura fue Introducción al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Desde ya agradecemos su disposición para aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesor. Sin embargo, no podemos iniciar esta actividad sin primeramente entregar nuestra solidaridad y la libertad de los presos políticos de la revuelta del 18 de octubre. No podemos dejar de pensar que ellos fueron los que abrieron paso y obligaron a los sectores más conservadores del país a abrir este camino a la nueva Constitución. Con ello nuestra solidaridad y exigimos la libertad para ellos. Para tener un conversatorio ágil le vamos a conceder a nuestro profesor 30 minutos para que nos exponga desde su punto de vista sus tesis sobre este proceso constituyente. Y después vamos a permitir que cada uno nos entregue preguntas vía chat y nosotros se las hacemos llegar al profesor para que en tramos de 5 respuestas le podemos entregar la palabra al profesor para que entregue valga la redundancia, su respuesta. Yo creo que para hacerlo ágil, compañero, les vuelvo a insistir que por favor, digamos, mantengamos los micrófonos apagados y bienvenidos a todos y todas. Compañero profesor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a la Corporación Solidaria UTEUSACH, a la Corporación 3 y 4 Álamos y a Corporación Memorial de Paine, y entiendo que algunas otras organizaciones también se están sumando a esta instancia de discusión, de diálogo. Voy a compartirles enseguida una pequeña presentación que creo hace un poco más ágil en este formato de estar mirando la pantalla. A veces es algo cansador, así que mi idea es, ojalá en unos 20, 25 minutos, plantearles a ustedes algunos temas centrales que me parece deben estar en una discusión amplia de lo que debe ser el tema de derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente, y luego de eso abrimos el debate. Así que voy a proceder entonces a compartir aquí algunas ideas básicas sobre dónde debieran estar, me parece, algunos de los énfasis en la discusión que vamos a tener, o que ya estamos teniendo en Chile. Algunos antecedentes que siempre es bueno tener en mente cuando uno habla sobre el proceso constituyente. En primer lugar, algunas cuestiones relativas a cuál es el marco de la Constitución, de qué se discute cuando se discute sobre Constitución. Aquí hay 3 ideas que ustedes manejan muy bien, pero como recordatorio es siempre bueno volver sobre ellas. Cuando hablamos de una ley fundamental, es básicamente la Constitución una ley que organiza el aparato de poder público y responde a 3 cuestiones que son centrales. Una pregunta es ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué constituimos un cuerpo colectivo, un cuerpo político? Y en ese sentido ahí hay cuestiones claves que responde la Constitución.
quiénes somos. Ahí se inserta, por ejemplo, el debate que vamos a tener muy intenso en Chile sobre plurinacionalidad, por ejemplo, pero también para qué estamos juntos, la idea de cuál es el rol del Estado, cuáles son los objetivos que tiene toda autoridad pública, sea cual sea el rango en el que esté dentro de la estructura jerárquica, cuáles son esos grandes lineamientos hacia dónde debe ir nuestra sociedad. También cómo organizamos el poder, qué instituciones creamos, a quiénes le vamos a entregar poder, cómo van a ejercer, cuáles son los criterios que van a legitimar esa actuación pública. Aquí va a estar planteada cuestiones tan relevantes como qué poderes le vamos a dar al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, la versión más clásica de estructura de poder, pero también cuestiones que han ido apareciendo con mucha fuerza en los últimos años en el debate constitucional, que tiene que ver con la relación, la interacción entre los distintos poderes, el rol que van a cumplir los órganos autónomos en una sociedad democrática, que es una cuestión, por cierto, relevante. Vamos a silenciar algunos, me parece que tienen su... Ahí, para que no se produzca el cruce. Les decía que no solo organizar el poder, la relación, sino que también los controles entre los distintos poderes, o una cuestión que va a ser central en el debate democrático, pero también el tercer elemento de estos grandes temas que debe resolver una constitución es cómo vamos a limitar el poder y a quienes lo detentan. Es decir, este acuerdo político va a entregar a instituciones, pero también a personas mucho poder, y en ese sentido deben haber responsabilidades por ese poder, deben haber límites a la actuación, y en ese sentido es lo que normalmente es el debate sobre derechos fundamentales. Históricamente ahí agotábamos el debate sobre derechos fundamentales, es decir, en términos de cuáles son los límites a quienes van a detentar el poder. Lo que quiero mostrarles yo a partir de las láminas siguientes tiene que ver con cómo se ha ido complejizando ese debate, que hoy día no se agota solo en la cuestión del listado o el catálogo de derechos. Y aquí recojo algo que a mí me gusta mucho de un profesor italiano, el profesor Luigi Ferraioli, quien ha trabajado mucho el tema constitucional, pero particularmente el garantismo en el derecho penal, en el derecho constitucional, y él habla de que una constitución lo que hace es establecer los espacios de lo indecidible. Y creo que es muy adecuado esa opción, porque lo que él nos abre, las opciones en ese sentido, porque el espacio de lo indecidible no es solo entonces centrarnos en qué es lo que las autoridades nunca van a poder hacer, lo que nunca pueden hacer las autoridades, los límites infranqueables, por ejemplo, la prohibición de tortura, de esclavitud, etcétera, sino que también aquello que las autoridades no pueden dejar de hacer, aquellas cuestiones de carácter prestacional que definimos en la Constitución, que deben ser satisfechas por el Estado, y que luego las autoridades, cuando llegan al poder en distintos niveles, deja de ser una cuestión de querer o no hacer, sino que tienen un mandato imperativo de realizar ciertas actuaciones. Y en ese sentido, entonces, la Constitución es clave para las leyes, es clave para las políticas públicas, y es clave en el ámbito
judicial. Y ahí uno entiende entonces muy bien lo que ha estado en el debate público los últimos años. ¿Por qué es urgente cambiar la Constitución? Bueno, porque la Constitución consagra un modelo que es un modelo que impide el juego democrático. Es un modelo que es verdaderamente, y así lo hemos comprobado en 30 años, es un modelo que impide los cambios sobre el autoritarismo político que fue en la figura de la presidencia, un hiperpresidencialismo, pero también es un modelo que consagra un diseño neoliberal en lo económico prácticamente imposible de superar desde la propia Constitución, y el Tribunal Constitucional hace algunos días nos ha notificado que hay cuestiones que, aunque no están escritas, son inmodificables y que tienen que ver con este modelo. Pero además es un modelo que impide espacios de participación efectiva, impide espacios colectivos de poder, y eso es porque la Constitución consagra un modelo eminentemente individualista que se agota en una idea de democracia representativa y que no genera espacios de participación ciudadana efectiva. La crisis que hemos estado viviendo los últimos años y que se profundiza en octubre del 2019 es precisamente una crisis que tiene que ver con esta falta de espacios de participación y control efectivo. Entonces, lo que ha estado en juego, y yo quiero aquí poner un énfasis particular, lo que está en juego es el modelo, no es solo el cambio de un texto constitucional. Y yo creo que esto, si hay alguien que lo ha entendido muy bien, son los partidarios del modelo. Primero defendiéndolo, y cuando no lo pudieron defender a través de la opción rechazo, hoy día están organizados y muy bien organizados, y poniendo gente de cierto peso político que van a estar en la discusión constituyente para defender las bases del modelo. Y en ese sentido, lo que está en juego, yo creo que se ha entendido muy bien desde el sector que quiere preservar este diseño constitucional, es que la participación en el proceso constituyente es fundamental, y esa participación en el proceso constituyente tiene ciertos elementos de legitimidad que nosotros no podemos dejar de reiterarlos cada vez que pensamos en la Constitución. ¿Por qué? Porque no solo importa el contenido final, el resultado sustantivo de la Constitución, y vamos a ver algún par de elementos de eso enseguida, pero sino que también interesa el proceso constituyente, el proceso de participación. Y el proceso de participación no solo va a ser, o no solo se agota en elegir a quienes en abril próximo van a integrar la constituyente, sino que en un proceso de diálogo entre esa constituyente y el pueblo. Y eso implica movilización. Y si ustedes ven, ayer se utilizó rápidamente por sectores conservadores de derecha, democracia cristiana y otros, rápidamente un discurso a partir de los hechos que estaban sucediendo en Estados Unidos para decir, miren, aquí hay que dejar tranquilo que en la futura constituyente los constituyentes debatan y nadie irrumpa, etcétera, confundiendo muy interesadamente dos procesos que no tienen nada que ver. Un proceso participativo es completamente legítimo en un proceso constituyente que además fue generado a través de la participación y la protesta ciudadana, que es distinto a una intentona violenta de interrumpir un proceso democrático. Aquí hay sectores que siempre confunden la idea de
irrupción, digamos, a los procesos constituyentes o a los procesos democráticos con participación ciudadana. Y esta idea de la violencia, asociar siempre movilización, participación con violencia, lo que quieren hacer es, en definitiva, capturar el proceso constituyente para que no haya una efectiva participación. Y eso tiene que ver con los resultados que me parece que algunos sectores pretenden obtener de esta constitucional o nueva constitución 2021-2022. Entonces, quiero llamar la atención de ustedes para que conversemos sobre eso, sobre tres tensiones que tienen que ver con esta idea de proceso y resultado, que están vinculados precisamente con derechos humanos. La primera de esas tensiones tiene que ver con la represión. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de normalizar que una constitución se discuta en estado de excepción, con toque de queda y con represión permanente, con grave represión a las movilizaciones ciudadanas. Y en ese sentido, todo lo que veníamos denunciando desde octubre de 2019, pero antes, desde justamente casos como el de Pueblo Mapuche, que hoy día hemos visto nuevamente algo de eso en la prensa, con el caso Catrillanca y con la represión a Temucuicui, es que parece que algunos sectores estiman que es perfectamente posible discutir una constitución en medio de un clima de graves violaciones de derechos humanos. Y eso hay que seguir denunciando, que eso no es factible. No, pierde legitimidad el proceso cuando no hay derecho de reunión, cuando la libertad de expresión está limitada, cuando la posibilidad de manifestarse se ha hecho prácticamente imposible en este país. Entonces ahí tenemos una primera tensión entre el contexto y el proceso de discusión constituyente. La segunda tensión tiene que ver con el tema de la regla de los dos tercios, y particularmente con esta pretensión que también la vemos en la prensa constantemente, de que la Constitución tiene que tener estos altos consensos, pero esos altos consensos para ampliar y profundizar la protección de derechos humanos van a terminar haciendo que cualquier intento por mejorar la protección de derechos termine siendo capturado por una minoría de votos. El 2/3 lo que permite es que nuevamente es casi el sistema binominal, con un 34% de los votos logro bloquear cualquier iniciativa que no me parezca. Y en ese sentido me parece que es especialmente peligroso esa regla, pero además en la forma en la que se pretenda implementar. Es una segunda tensión respecto de la cual tenemos que estar particularmente atentos, porque esto se va a prestar precisamente nuevamente para las negociaciones que nos tienen acostumbrados en toda la postdictadura. Es decir, que el ministro de Agricultura vaya a la constituyente tiene que ver porque ahí se va a defender el derecho de propiedad sobre el agua. Entonces la negociación no es muy difícil adivinar cuál va a ser. Si usted quiere establecer el derecho humano al agua en el catálogo de derechos, va a tener que garantizar también la propiedad sobre el agua. Y si no, no le damos el tercio necesario para que usted lo garantice como un derecho humano. Y esa tensión va a ser difícil de resolver. Por eso, esta idea de encapsular el proceso, alejarlo de la ciudadanía, es para generar ese tipo de negociaciones, y ese tipo de negociaciones en un contexto de represión, cuando uno quiera manifestarse frente a eso, le van a decir no, usted no puede manifestarse, y si manifiesta está entorpeciendo el debate constituyente. Entonces tenemos ahí un segundo tema complejo. Y un tercer tema complejo
que esto tiene que ver con una cuestión más cultural, pero que en el debate va a estar también planteado en términos de fondo, digamos, de cultura jurídica, a eso me refiero con cultural, tiene que ver con el tipo de constitución. Ya hay amplios sectores, Jorge Correa ha sido tal vez el principal exponente de la idea de que la futura constitución tiene que ser una constitución mínima. Y muchos dicen, mire, la actual constitución es una constitución mínima, lo cual es falso. La actual constitución no es mínima. Piensen ustedes que la constitución está acompañado de 13 leyes, creo que son 13, leyes orgánicas constitucionales que tienen quórum propios de una constitución y que regulan cuestiones como educación, Banco Central, Fuerzas Armadas, Carabineros, etc. Y en ese sentido tenemos una constitución que es muy pesada y que se va a intentar permanentemente oponer esta idea de que lo mínimo es mantener las reglas del juego básica que hoy día tenemos. Acuérdense ustedes que Piñera publicó hace un tiempo atrás, en la tercera le publicó 10 puntos, un catálogo, un decálogo de puntos sobre acuerdo constitucional mínimo, entre comillas. Bueno, la notificación de eso es que cualquier idea de ampliar lo que ahí está o transformar lo que ahí está va a requerir de estos altos quórum del 2/3. Entonces está entrelazado este discurso de mínimo, 2/3 y cuidado del modelo. Por lo tanto, es un escenario ciertamente complejo. Y en ese sentido es donde a mí me gustaría que podamos entonces plantear la discusión de derechos humanos y constitución. Y aquí les voy a dar los titulares y luego podemos profundizar cualquiera de estos puntos y también les voy a dar el dato de dónde pueden encontrar un desarrollo más completo de esto. Pero la idea que quiero plantearles es la siguiente. Cuando hablamos de derechos humanos en la futura Constitución, lo que quiero que ustedes me acompañen en esta mirada de 5 temas. ¿Por qué? Porque nuestra idea normal de constitución y derechos humanos es el catálogo. Y ahí sí tenemos un desafío, y un desafío no menor, que va a ser ampliar el catálogo que hoy día existe. Hoy día en derechos civiles y políticos están mal redactados, hay déficit, pero en derechos económicos, sociales y culturales, en términos prácticos, no están planteados como derechos, sino que están planteados como libertades. Yo no tengo el derecho a la salud, lo que tengo es una libertad de elegir el sistema de salud. Lo mismo pasa con previsión social, pasa con educación, es decir, lo que me garantiza la Constitución es la libertad para comprar el sistema de educación, salud y previsión que me alcance. Que tenga recursos para hacerlo. Y en ese sentido se disocia además varios de estos derechos de los mecanismos de protección constitucional. Tenemos una acción de protección que es muy limitada. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener un debate fuerte para mejorar la protección de derechos, para ampliar la protección de derechos en el catálogo, pero además no podemos olvidar que el debate sobre los principios generales, lo que la Constitución actual conoce, si ustedes han visto en la Constitución, cuando se abre la Constitución, en el capítulo 1, de lo que habla es de bases de la institucionalidad. Bueno, esas bases de la institucionalidad tienen mucho que ver con derechos humanos. Ahí es donde se define el rol del Estado y, por ejemplo, ahí es donde se define el mandato que tienen las autoridades para garantizar y respetar sin discriminación derechos humanos. Ahí es donde debiera haber una cláusula de igualdad y no discriminación que hoy día no existe. Ahí es donde debe reconocerse a la plurinacionalidad que hoy día no se reconoce a los pueblos indígenas. En ese espacio también es donde se discute la soberanía. ¿Dónde va a quedar radicada la soberanía? ¿En la nación como hoy? Esto es
en un espacio creado in abstracto que la termina representando ¿quién? La termina representando el ejército, la termina representando los empresarios, la termina representando otra gente y no el pueblo. Entonces, que la soberanía esté en la nación o en el pueblo no da lo mismo, porque si está en el pueblo eso permite buenos argumentos para ampliar luego formas de participación. Pero también, y esto tiene que ver con derechos humanos directamente, cómo limitamos esa soberanía a través, por ejemplo, de la recepción del derecho internacional de derechos humanos, si este va a ser reconocido o recogido con rango constitucional, con rango legal. Eso es muy distinto. Luego, como veíamos, cuando se diseñan políticas públicas, cuando los jueces y juezas tienen que resolver. Pero además, hablar de derechos humanos en la Constitución tiene que ver con mecanismos de protección de derechos. Es decir, si nosotros tenemos solo derechos enlistados en un catálogo, es equivalente a lo que vivimos hace unos días atrás. Es como una carta al viejo pascuero. Es decir, el solo catálogo de derechos sin mecanismos para exigirlos es una acción completamente, llamémoslo así, descafeinada de derechos que impiden que luego cuando estos derechos, las autoridades que hemos puesto en el poder no toman las medidas necesarias para su plena garantía, tenemos que tener mecanismos para reclamar ese espacio de lo indecidible. Esas son las acciones de tutela, protección, el habeas corpus, pero también mecanismos de protección institucional, por ejemplo, una verdadera defensoría del pueblo que no tenemos luego de 30 años de venir discutiendo. Tener una defensoría del pueblo todavía hoy día no existe. Tenemos un INDH, pero que cumple otro rol y que está bastante limitado y además hoy día capturado. Pero no tenemos una verdadera defensoría de las personas del pueblo y eso es también un mecanismo de protección al cual debiéramos apuntar. Y por último, la relación entre los distintos poderes y los derechos fundamentales. Es decir, cómo vamos a estructurar el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los órganos autónomos, el control entre uno y otro en una perspectiva de cumplimiento de derechos humanos. Lo que hemos vivido en Chile el último tiempo es el mejor ejemplo de un mal diseño. Es decir, hemos tenido un gobierno que ha violado grave, masiva y sistemáticamente los derechos humanos y el sistema no ha tenido ni la capacidad ni los que detentan poder, ni la voluntad, y estoy hablando ahí del Parlamento, ni la voluntad de tomar las medidas que debían haberse tomado hace un año atrás, que era la acusación constitucional del presidente. Este país no ha podido ni siquiera enjuiciar políticamente en serio al intendente que ha desarrollado una política de tolerancia cero en materia de violación de derechos humanos en torno a la Plaza de la Dignidad, por ejemplo. Es así de precaria la relación entre el rol y las atribuciones y la responsabilidad de las autoridades y su disociación con derechos humanos. Eso en la futura constitución es algo que uno esperaría que superemos. Aquí les recomiendo donde yo planteé algunas de estas cuestiones más in extenso, en una mirada más integral, es un texto ahí en sí, pero ahí está el título, ustedes pueden mirarlo luego con mayor detalle, sin perjuicio de que profundicemos luego en lo que estimen del caso sobre esos aspectos. Para ir terminando y abrir el debate, los desafíos para este proceso constituyente, yo creo que hay tres que quiero compartir hoy con ustedes. Uno, que este proceso se tiene que hacer cargo de la realidad del país. Eso tiene que ver con hacerse cargo de los elementos estructurales de discriminación y violencia estructural que vive este país, que son los que terminaron generando el movimiento del 18
de octubre pasado, pero que tienen una larga historia de reclamos en el Chile post-dictadura. Es hacerse cargo de las violaciones graves masivas y sistemáticas de la dictadura, es hacerse cargo de las violaciones de derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre en adelante, hacerse cargo de los abusos, de la estructura de colusión de las empresas, es decir, hacerse cargo de el Chile que ha quedado al desnudo en octubre pasado y desde marzo con la pandemia. Por lo tanto, no podemos pensar, como a algunos les pasa, que estuviéramos, parece, generando una discusión para Alemania, para Noruega. No, es para Chile con los problemas que tiene Chile. Segundo, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de nuestra historia constitucional, que es la Constitución del 80 quiebra, pero este país tiene una historia constitucional de la cual hay que hacerse cargo, rescatar algunas cuestiones, transformar otras, y también del contexto regional. Aquí hay procesos, han habido procesos constituyentes que hay que mirar con detención. El proceso constituyente en Ecuador es tremendamente interesante. El proceso constituyente en Bolivia, incluso el de Colombia del 91. Hay mucho que mirar en la región, Brasil el 88, etc. Y por último y en tercer lugar, tener claro que vamos a discutir una constitución en un contexto de fuertes demandas ciudadanas, pero además en un contexto de desconfianza con las autoridades. Y en ese sentido, la constituyente es una oportunidad de mostrar que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y mejor, pero no está asegurado. Y la última lámina, yo siempre terminaba antes de octubre y antes de que viniera todo el debate de las candidaturas y de las 1000 listas, de los 160 candidatos para el distrito D, etc. Antes de eso, yo siempre terminaba mis presentaciones con esta foto, que es una foto que tomé yo aquí cerca de mi casa. Me encontré un día por ahí por noviembre, diciembre, con ese rayado. Y hoy día estoy cerrándola con la misma foto, pero con un cambio. Si ustedes ven, hay mucho en juego. Si ustedes ven, hay un proceso que es muy complejo para que sea satisfactorio tanto en la forma como en el fondo, y hay buenos elementos para preocuparnos de si ese resultado que en algún minuto pensábamos parecía garantizado, no lo está para nada, al contrario. Podemos terminar tan mal como partimos, con una mala constitución, pero esta vez generada en un proceso democrático, lo cual sería una frustración que este pueblo no se merece luego de todas las luchas de octubre en adelante y todas aquellas de la historia de este país. Como ven, hay harto ahí, Fernando, que conversar, y yo quedo a disposición de ustedes para ir profundizando o discutiendo lo que ustedes estimen pertinente. Bien, gracias, profesor. Ha sido una introducción maravillosa. No sé, pues yo les pido a los compañeros que cambiemos el tema. Pues, a los compañeros que quieran expresar alguna pregunta o alguna opinión, que no sea un discurso de 2 minutos, que lo hagan vía chat, o que nos pidan vía chat. Ya que no hay nadie, no hay nadie en vía chat, que alguno levante la mano para que quiera expresar algo. Ya. Don Manuel Lobo. Ya, muchas gracias y muy agradecido por la orientación del profesor. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya.
La pregunta mía es la siguiente. El avance constituyente, yo lo enfoco personalmente hacia los candidatos independientes, porque el plebiscito fue claro, el apruebo fue claro a que la ciudadanía no quería personajes políticos o de la política tradicional, pero lamentablemente el día 15 de noviembre nos hicieron una encerrona, ya a los candidatos independientes de organizaciones sociales, que son los que llevaron el carro hacia adelante, lo están encajonando de tal manera que no sean elegidos. Yo creo que nuestra mayor preocupación, nuestro mayor esfuerzo en estos instantes debe ser hasta el día de la elección de constituyente, es que vote la mayor cantidad, incentivar a la mayor cantidad de ciudadanos que voten, inducidos por nuestra ideología. Yo por lo menos me comprometo y yo digo que abiertamente estoy por las candidaturas independientes, inclusive ya patrociné a una candidata del movimiento No Más AFP aquí en mi distrito, el distrito 8, que pertenezco a la comuna de Maipú. Eso es mi aporte. Gracias, Manuel. ¿Otro compañero? Para que después el profesor pueda redondear. Compañero Miguel Dabañino, active su micrófono, por favor. O Emilio, actívale el micrófono al compañero Miguel Dabañino. Lo tiene que hacer él. ¿Sí? Pincha el micrófono que tiene a la izquierda abajo. Hola. Ahí sí. Gracias, profesor, por esta magnífica exposición. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el día del plebiscito se votó porque los independientes tuvieran en sus manos, pero lo que hemos visto, yo voto en el distrito 10, hay cerca de 70 candidatos. Esa dispersión es fatal. Entonces, yo no voy a firmar por ningún candidato. Yo tengo amigos y tipos muy fantásticos que están ahí, pero no quiero colaborar con la dispersión. Entonces, ese es un tema que a mí me parece que habría que darle una vuelta. Y el otro que a mí me parece también interesante decirlo, es que la oposición, que aparentemente tendría que estar por una nueva constitución de acuerdo a lo que la mayoría del pueblo chileno ha manifestado a partir del 18 de octubre, hay que distinguir, diría yo, una oposición al gobierno y una oposición al sistema. Y esas son dos cosas distintas. Entonces, a mí me parece que sería bueno también, la pregunta que yo estaba haciendo era, profesor, es que parece que la mayoría de la oposición no está en la línea de hacer una constitución como la que por lo menos muchos de los que estamos acá queremos. ¿Cómo podemos enfrentar eso, profesor? ¿De qué manera este control que ya están tratando de que no exista, porque esta debería ser, ¿cierto? El trabajo de la construcción de la Constitución debería ser tal como se ve en la televisión, el Senado, la Cámara de Diputados, debería ser así. Y bueno, hay que luchar por eso. ¿Se podrá modificar este porcentaje? Y una pregunta muy concreta, las firmas del día 11, ¿no? El lunes 11, ¿cuándo se va a saber quiénes tienen la cantidad suficiente para poder ser candidatos? No pregunto nada más. Bueno, Flora Andrade pregunta, profesor, ¿cómo se resolverá el tema de los 2/3? Otra consulta para que le demos la... Vamos, profesora, respondiendo esas consultas. Sí, perfecto. Vamos a ver. Yo creo que los dos puntos que plantean ahí Manuel y Miguel en la que estamos
yo creo que todos nosotros y nosotras en este momento, en esa tensión. Y ahí, Miguel, yo le tengo malas noticias. Son 160 los independientes en el D10 que están juntando las firmas. Vamos a ver cuántos lo logran, pero imagínense que de esos 160, y creo que el otro que tiene una cifra similar, y si es que no, un poco superior, es Valparaíso, que es el otro que ha concentrado una cosa que yo creo que era casi inimaginable la dispersión ahí. Pero, a ver, yo creo que hay una cuestión de fondo que plantearnos, que tiene que ver con cuánta dispersión resiste el proceso, el diseño electoral. Esa pregunta, yo creo que ahí nos empieza a ordenar un poco. Si ustedes piensan, la constituyente se va a regir por las mismas reglas de la elección de diputados. En el último proceso de elección de diputados, Chile Vamos tuvo cerca del 38% de los votos y tiene algo así como 43-44% de la Cámara. Es decir, es un sistema, el mensaje de eso es que es un sistema que siempre va a beneficiar a los que van unidos. Es decir, está diseñado para castigar la dispersión y favorecer la unidad de listas. Además, el proceso de la participación de independientes, como siempre, tiene algunas trampas. Es decir, una de las trampas que no se permitió los pactos entre listas de independientes y independientes con partidos, etc. Entonces, porque eso podría haber hecho que se sumaran votos y permitiera dispersión de opciones, pero luego que esos votos no se perdieran, sino que se sumaran y, por lo tanto, con pactos o subpactos se pudiera obtener un mejor resultado electoral. Pero eso respecto de los partidos sí quedó, pero de los independientes no. Entonces, efectivamente, es un diseño que hay que hacerse esta pregunta de cuánta dispersión acepta. Para lograr que los representantes en la constituyente sean equivalentes más o menos a los votos de las listas, el sistema no permite más de dos listas. Es decir, el ideal es una, dos es el límite. Es decir, con dos listas uno pudiera pensar en que los votos que reciban esas listas más o menos, enfrentando a una lista unida del actual gobierno, digamos, generaría más o menos un reflejo de lo que se obtenga en las urnas. Pero ya de 3 en adelante, mientras más listas, el castigo es mayor a la dispersión y el beneficio es cada vez mayor al que vaya unido. Y en ese sentido, yo creo que la responsabilidad que tienen y siguen teniendo los partidos y todos los partidos en eso es vital. Es decir, en esta parte del proceso se tienen que generar espacios para que las candidaturas independientes se puedan canalizar a través de los partidos. Yo sé que esto suena pésimo y a más de algunos no nos gusta. Me sumo a eso, a mí no me gusta. Pero en la lógica del sistema electoral, lo otro puede, de verdad, ahí venía mi signo de interrogación de la última imagen, esto puede ser un desastre. Es decir, la peor pesadilla que podemos tener es terminar con una constitución tan mala como la de Pinochet, pero esta vez a través de un proceso democrático. ¿Se imaginan
después de lo que se ha hecho, de la lucha, no desde octubre hasta ahora, de la lucha de 30 y tantos años, 40 años desde el 80, digamos, desde que se impuso esta Constitución, por querer cambiarla, por querer dejar atrás ese pasado, y terminemos nosotros haciendo esto mismo, un webinar para llamar a votar en contra del texto constitucional. ¿Se imaginan? Y hoy día, les digo, no es tan descabellado, porque si no se logra una representación potente en la constituyente, puede ser que sectores que quieren un diseño constitucional, ni siquiera yo les diría especialmente progresista, sino que un diseño constitucional mínimamente decente, van a tener que terminar aferrados a ser ellos el tercio que no dé el acuerdo al resto y negociando algunas cosas a cambio de dar el acuerdo para el proceso constituyente como un todo. Y eso puede ser resultado de lo que se defina en abril próximo, y lo que se define en abril próximo resultado de lo del 11 de enero. Ahora, ahí nos hacían la pregunta de cuándo van a estar, yo no tengo la fecha exacta, pero la podemos mirar ahí en el server, pero el server tiene unos días para ver el tema de las firmas y todo eso, y entiendo que esto, si es en abril, tiene que ya estar todo definido cerca de el 11, por ahí por el 11 de febrero, es decir, hay un par de semanas al menos ahí de que se va a estar haciendo la verificación de antecedentes, pero eso es un dato que lo podemos averiguar enseguida. Y eso, Miguel, yo comparto con usted que es una pregunta bien interesante, la de ¿qué representa ese 80%? Porque tampoco podemos sacar cuentas tan alegres, ¿no? No es que el 80% quiera todo lo que dijimos en las láminas anteriores, eso no es así, y sería hacernos trampa en el solitario, es decir, sería decir que vamos a imponer esta mayoría cuando no está esa mayoría. Pero yo creo que lo que sí hay es una mayoría que debiera verse reflejada, y es que lo que debe quedar en la Constitución es un diseño institucional que permita el juego político, que es lo que no hemos tenido estos 30 años de post-dictadura. ¿Por qué? Porque el juego político ha estado limitado a que hay cuestiones centrales del modelo que no pueden ni siquiera discutirse su transformación porque son inconstitucionales. Entonces, lograr un diseño institucional que permita el juego político sería un objetivo, yo creo, plenamente alcanzable. Otro objetivo plenamente alcanzable, yo creo, donde puede haber consenso, es mejorar el catálogo de derechos. Otro objetivo, tener mecanismos de protección de derechos que sean más integrales de alguna manera. Esas son cuestiones donde podemos tener acuerdo. A lo que yo apunto con la presentación que les planteé y con ese texto que publiqué ahí en CIPER hace poco, es que nos pongamos de acuerdo cuál es nuestro decálogo. Así como Piñera dijo, estos son mis 10 puntos, en el texto de CIPER, para no incurrir en los mismos 10 puntos de Piñera, puse 11. Pero la idea es la misma. Es decir, ¿qué nos parece intransable en una futura constitución? Pongámoslo en esos términos. ¿Con qué estaríamos nosotros dispuestos a jugarnos de ser el tercio que vete cualquier acuerdo si es que al menos no hay ciertos contenidos mínimos? La pregunta es, ¿cuáles serían esos contenidos mínimos? Porque Piñera y compañía, todos los que se están agrupando en torno a esa candidatura, lo tienen clarísimo. Tienen muy claro cuáles son esos puntos. Y hay cuestiones que van a estar dispuestos a ceder, etcétera. Pero hay cuestiones que son para ellos completamente prioritarias. Y son las que están en ese decálogo que publicó La Tercera hace
hace un tiempo. Entonces, yo no quedaría atrapado de si vamos a tener o no la constitución que soñamos, probablemente no la vamos a tener, pero sí tener una constitución que permita el juego político. Yo creo que eso es algo que, un poco en la lógica de su pregunta, Miguel, a qué aspirar. Y Flora, ¿cómo resolver lo de los 2/3? Yo creo que ojalá me equivoque y ustedes después me muestren este video y me humillen públicamente, pero yo creo que esa pelea la perdimos. Ahora, si se logra cambiar y transformar, ustedes me mandan el video y con una risa y se ríen de mí y yo voy a disfrutarlo tanto como ustedes. Pero yo creo que perdimos. Yo creo que lo de los 2/3, alguien decía recién, no sé si era Manuel o Miguel, me parece que planteaban que el 15 de noviembre, ahí se jugó a espaldas del pueblo y se llegó a un acuerdo que maniataba el proceso transformador que en ese minuto se estaba viviendo, y que luego tampoco el proceso fue capaz de desbordar el acuerdo del 15 de noviembre y se condujo bajo el acuerdo del 15 de noviembre. Y podremos discutir por qué, cómo, qué falló, quiénes fallamos, etc. Pero se canalizó por ahí. Y en ese sentido, lo de los 2/3 yo creo que lo perdimos allá, en ese momento, cuando se planteó lo de los 2/3, ahí la oposición a esos 2/3 debió haber sido muy potente, cosa que en el acuerdo de luego de diciembre, que se publicó el 24 de diciembre de 2019. Todo esto es una cosa así todo con mucho simbolismo. El 24 publican el acuerdo, la ley que modifica la Constitución. En ese periodo, entre el 15 de noviembre y el 24 de diciembre, es donde perdimos. Porque no fuimos capaces de decir esto es inaceptable. Ese acuerdo es la captura de una minoría del proceso constituyente. Bueno, no, Flora, no seamos tan pesimistas, no vaya a ser cosa que la historia da muchas vueltas y sea precisamente ese 2/3 el que nos permita plantear algunas cuestiones sin las cuales no hay acuerdo constitucional y terminemos nosotros jugando con ese tercio. No sé, la historia a veces es mucho más entretenida de lo que nosotros podemos proyectarla, pero hoy día es una opción esa muy, muy factible. Ahora hay dos preguntas más. Marcela, ¿por qué no haces tú la pregunta? Hágala usted. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Marcela. ¿Tiene apagado el micrófono, Marcela? Momento, no me apuren. Sí, ahora soy lenta. A ver, el compañero decía que el modelo económico es lo que estaría en la mira, ¿no es cierto? Pero suponemos, sabemos, entendemos y queremos, ¿no es cierto?, que sea la Constitución quien resguarde una democracia, ¿ya? No sé, estoy perdida, no sé quiénes o qué, o quiénes, porque pueden ser más de uno o tres, no sé qué entidades o quién, tendrían que proteger el ejercicio de una democracia, ¿no? Los derechos en una democracia, eso. Compañero Jorge Elgueta, por ahí también tenía una pregunta. Sí, bueno, yo creo que en parte la ha ido aclarando, pero igual lo quiero plantear al expositor. La idea es la siguiente: ¿cuál es la opinión que tiene usted, compañero, respecto al actual escenario político con una ciudadanía que, en mi opinión, mayoritariamente está muy dispersa a causa de la situación que nos ha impuesto la pandemia? También la siento como inmovilizada y con una oposición que está dividida y atomizada. Entonces, en ese escenario, ¿qué fuerza tendrán los candidatos independientes para influir efectivamente en el proceso constituyente? Y algo que usted señalaba, lamentablemente, y yo lo comparto, es como que aquí se está corriendo el riesgo que la derecha y el poder económico ganen esta mano y que todo cambie para que todo siga igual.
Ya. Eso. Compañero Emilio Droz, usted tiene una pregunta por ahí. Fernando, Espérate. Emilio. por acá. Sí, pero bueno, profesor, básicamente quiero preguntarle a su juicio, ¿cuáles deberían ser aquellos puntos que debiéramos como jugarnos a fondo, ¿no es cierto?, a concho, y que además podamos tener alguna opción de ganarlo también, porque sabemos que esto va a ser, yo comparto plenamente con usted que esto va a ser absolutamente negociado para adelante, así que a menos que se den las cosas que uno quisiera. ¿Quién era el otro compañero que me estaba pidiendo la palabra? Omar. ¿Ah? Omar. Compañero Adelante, Omar. Bueno, un gusto estar presente en esta interesante reunión y debate. Saludar a todos los compañeros. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Soy de la UTE de Antofagasta, para que se recuerden. Bueno, la verdad, profesor, es que queda planteado apenas el inicio de todo lo que se supone tendríamos que plasmar en varias reuniones para llegar a un documento como es lo que se planteó al inicio por Fernando. Entonces yo ya dejo puesta esa semillita. Lo segundo es que uno se pregunta, y también es válido para el análisis, cómo corren los caballos, ¿no? La derecha, compañero, parejito parece, ¿no? Van sumando y metiendo a sus potros ahí a correr. Y nosotros, compañeros, aparte de lo dispersos que estamos, tenemos que entender esta postura con todo respeto de los independientes. Pero si los independientes será un chiste, ¿por qué no se organizaron entonces desde mucho antes, tanto tiempo que llevamos luchando, algunos ya viejos como nosotros, desde la época de la Unidad Popular y antes? Y resulta que ahora yo planteo para el debate, ¿no? Correcto. Pero para que se lleguen también lleguen, digamos, a ciertos consensos, toda esa cantidad enorme de independientes, discúlpenme, no creo que lo logren. Y eso ha estado siendo planteado en diversos debates, en la radio, etc. Yo lo que abogo es porque nos sumemos a aquella cosa central que permita, en algún minuto era la hoja en blanco. No pudimos. Eso es lo central, es la hoja en blanco. Eso creo yo. Profe, usted tiene la palabra. Ya, vamos ¿alguien más para hacer la última parte? Bueno, vamos, profe, a la respuesta. Perfecto, Fernando. A ver, yo creo que Marcela Lizana, usted pone un punto en la agenda que es clave. Es decir, cuando hablamos del modelo no es solo el tema económico. A ver, ¿cómo ponerlo? La genialidad puesta al servicio del mal que fue Jaime Guzmán en la Constitución es que lo que consagró fue mucho más que un modelo económico, y sobre todo consagró un modelo de poder, de captura del poder, que en 30 años ha sido muy difícil, porque no es imposible, pero tampoco hubo la voluntad de superarlo. Entonces, ahora cuando planteamos efectivamente la superación de ese modelo, la única forma es con una nueva constitución. No hay forma de hacerlo sin una nueva constitución. Y en ese sentido, uno de los elementos entonces que tenemos nosotros que hacer en el debate constituyente es la pregunta que usted formula:
que es no solo preocuparnos de los aspectos que tienen que ver con el diseño económico, con el rol del Estado, los derechos, sino que también cómo se controlan los poderes, de qué manera va a generarse mecanismos de participación ciudadana en un Estado, entendiendo que hoy un Estado de Derecho no es solo respetar la ley. Hoy día un Estado de Derecho implica control entre las instituciones o los poderes del Estado, implica un rol central en los derechos fundamentales, que los poderes judiciales efectivamente garanticen derechos, cosa que en Chile no lo están haciendo, y también significa mecanismos eficaces de participación colectiva. Entonces, lo que usted plantea es clave, cómo resguardar también la democracia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, y aquí sí desde octubre en adelante hay un periodo corto de tiempo, pero con una regresión autoritaria que es muy impresionante. Cómo se ha construido una legislación que criminaliza la protesta social, cómo se ha ido construyendo una legislación y un aparato administrativo que retoma o revive las ideas de el enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional, cómo se ha profundizado la idea de la desconfianza y por lo tanto la posibilidad de actuar incluso por la fuerza contra las movilizaciones sociales. Eso ha sido una actuación desde el Ejecutivo, pero que ha estado acompañada por el legislativo y por el judicial, y por eso uno lo que ve es una regresión autoritaria del Estado, y no solo un momento de variación autoritaria del gobierno de turno, sino que es mucho más complejo. Entonces, a futuro vamos a tener que lidiar con una serie de medidas que se han tomado durante estos meses, que tienen que ver con legislación como la ley antibarricadas, que tienen que ver con legislación como la que quieren aprobar ahora del estatuto de las policías, el rol de las Fuerzas Armadas en el orden público, la Agencia Nacional de Inteligencia, y un largo y lamentable ahí, etcétera. Y eso hemos visto, Marcela, como quienes debían reaccionar ante eso, quienes debían ser una barrera infranqueable frente a eso. El Parlamento, el Poder Judicial no lo han sido. Entonces, ese diseño institucional tenemos que revisarlo en profundidad y no solo entonces quedarnos con el debate del modelo neoliberal. Y eso también implica revisar el modelo político. Un modelo político que hoy día tiene tal rigidez y poder el presidente y incapacidad de los otros órganos para controlarlo, y en algunos casos derechamente imposibilidad de hacerlo, que generan escenarios de crisis como el que hemos vivido los últimos meses. Y eso lo quiero conectar, y me salto un momento lo de Jorge con lo de la pregunta de Emilio Darocho. Yo le diría, Emilio, yo me jugaría por un aspecto. Si usted me dice, juéguese un aspecto donde hay que poner todas las fichas y ahí ver cómo nos jugamos, tiene que ver con el tema de la soberanía popular, porque a partir de ese triunfo o derrota ahí, usted puede diseñar luego una serie de formas de participación que hoy día no existen. Es decir, si la democracia la seguimos amarrando solo a una idea representativa de votación cada 4 u 8 años y no hay formas de participación efectiva, ahí volvimos a perder. Ahí en la raya para la suma perdimos de nuevo. ¿Qué implica participación efectiva? Significa mecanismos de control. La participación implica controlar a la autoridad.
que hoy día no hay mecanismos de control constitucional. En otros lugares, Colombia, por ejemplo, tiene veeduría ciudadana, hay mecanismos que se pueden diseñar. Segundo, participación en el proceso legislativo. ¿Por qué no vamos a poder proponer proyectos de ley que no deban ser aprobados necesariamente, pero al menos deban ser discutidos? Y si no hay acuerdo en el Parlamento, que vuelva la soberanía al pueblo y que se voten a través de plebiscito. ¿Por qué no tener mecanismos de participación directa? Habrá que discutir cómo limitamos para que el día de mañana, después de un crimen atroz, no se proponga, como va a pasar o pasaría, que se proponga el restablecimiento de la pena de muerte y salgan la gente buscando firmas y etcétera. Bueno, podemos limitar, pero esos excesos o desviaciones no nos pueden impedir diseñar formas de participación política directa. Y otro mecanismo de participación que surge de esa idea de soberanía popular tiene que ver con la revocación de los mandatos. ¿Por qué no va a ser posible que existan nuevamente procesos, que los conversaremos, los diseñaremos bien, pero que si una autoridad no cuenta con la confianza del pueblo, bajo ciertas condiciones, se someta a un proceso de revocación de mandato como existe en otros lugares? Entonces podemos pensar en un Chile muy distinto si estamos en un Chile que permita formas de participación ciudadana efectiva. Yo ahí creo que hay un espacio interesante de discusión y ahí podríamos ir luego viendo otros igual, es decir, la protección de derechos yo creo que es una pelea que hay que dar porque eso después te marca la posibilidad de ampliación y profundización a veces de los derechos si tienes buenos mecanismos de reclamación, por ejemplo, judicial. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con qué va a pasar con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una pésima experiencia, pero eso no necesariamente implica un modelo sin un control contramayoritario. Hay veces que las mayorías también pueden incurrir en actuaciones que afecten derechos humanos y alguien tiene que establecer límites. Hay que acotar eso adecuadamente, pero son discusiones interesantes que dar. Pero hay una, yo diría, la discusión de la soberanía y la participación. Y ahí vuelvo con lo de Jorge Elgueta, en el actual escenario. Yo comparto, Jorge, su preocupación. El actual escenario, estoy pensando en el escenario post-pandemia, digamos, no post-pandemia, en medio de la pandemia. Es decir, estamos hablando de que un proceso constituyente que se va a dar buena parte de él todavía en pandemia. No sé si ustedes han visto, pero las proyecciones son complejas. De aquí a que tengamos 80% de la población o cercano a un 80%, 70, 80% vacunados, puede ser el segundo semestre del otro, digamos, de este año. Si estamos hablando de la última parte del 2021, es decir, vamos a tener parte de la discusión constituyente todavía en este escenario. Yo creo que ahí la clave está en, entonces, cómo imaginar formas de participación y presión y movilización social para el periodo de pandemia y para el periodo post-pandemia. Lo que yo no imagino es que logremos nada en el proceso constituyente sin el pueblo movilizado, que fue el pueblo que generó el proceso constituyente. Si votamos en abril y decimos, ok, gracias, volvemos en 9 o 12 meses más y ustedes me presentan algo y yo veo si me gusta o no, perdimos. Ahí sí que perdimos completamente. La única forma va a ser un proceso de acompañamiento de la constituyente, del debate constituyente, y ese proceso va a ser discutiendo los temas en espacios como este, va a ser discutiendo los temas también en la calle.
Y en ese sentido, las movilizaciones sociales son fundamentales. Y claro, y estamos en un minuto complicado para eso, Jorge, yo lo comparto con usted, en un escenario de dispersión, de inmovilización y además de algo de frustración. Cuando uno empieza a ver que el proceso por el cual se apostó se empieza a descascarar, y se hace difícil volver a capturarlo, obvio que genera esa sensación. Y la única forma es esta, volver a estar juntos, volver a ver que hay temas en los que se puede influir y ver de qué forma vamos a hacerlo. Pero mi respuesta, Jorge, es que sin movilización social, sin un pueblo movilizado tras el proceso constituyente, va a terminar muy mal. Y ahí tomo algo que señalaba Omar, en lo último que decía Omar, porque lo otro eran sus observaciones, lo de la hoja en blanco. Lo de la hoja en blanco se ha tergiversado un poco, porque lo de la hoja en blanco tenía un sentido original. ¿Cómo están? El sentido original era que la hoja en blanco lo que significaba era que esta no era una reforma constitucional. Hoja en blanco es que si no hay acuerdo, no rige la actual Constitución. En ese sentido, la idea de la hoja en blanco tenía un objetivo. El punto es que se ha intentado, nuevamente hacer algo de trampa con lo de la hoja en blanco, porque se dice hoja en blanco pero con límites. Y los límites son los que estableció la reforma en la Constitución, el artículo 135, es decir, el nuevo texto que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y hasta ahí estamos bien. El problema dice los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Por qué la trampa? Porque ahí lo que debió haber dicho los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentren vigentes, pero se amplió a todo tratado. Entonces, claro, ahí vienen los tratados de libre comercio. ¿Por qué están apurados ahora en el Congreso para lo del TPP? Porque ese prácticamente dejaría sin posibilidad de movimiento efectivo a la constituyente en una serie de temas vinculados con derechos de propiedad, con derechos laborales, etc. Entonces, claro, hay una idea de que esa hoja en blanco sea con ciertos amarres, nuevamente algo tramposo. Pero esa parte a mí me preocupa menos. Yo creo que eso en el debate constituyente se puede resolver. A mí lo que me preocupa, volviendo a lo que conversábamos en el bloque anterior, es lo de los 2/3. Y la única forma de superar lo de los 2/3 es con movilización. Es con movilización social. Esto es como en el tema del 10% de las AFP. La única forma de lograr los quórum que se lograron, que fueron los de 2/3 incluso, fue porque atrás esa demanda había movilización social. Ejemplo de cuando no resulta, en el tema de los pueblos indígenas. En el tema de los pueblos indígenas, los cupos que debieron haber sido cupos fuera de los 155, porque si es un debate entre naciones, debieron haber tenido sus propios cupos fuera, ahí no hubo movilización social, no hubo una movilización equivalente a la del 10%. Y cuando no hay movilización, la cocina funciona mucho mejor y se negocian cosas en la noche, de espalda, etc. Entonces, yo creo que la lección del 15 de noviembre es eso. Tenemos que estar muy atentos a lo que se negocia y no aceptar lo que se negocia si no satisface ciertos mínimos. Y eso va a ser la pelea todo el año que viene. Bien, yo creo que hemos tenido una clase magistral con el profesor Claudio Nash. Nos ha dejado bastante satisfechos. Fernando, disculpa, Fernando, que te interrumpa, pero don Miguel Dabañino quiere decir algo. Ah, perfecto, no me he dado cuenta. Sí, no hay problema.
Su micrófono, Miguel, abajo a mano izquierda tiene que desbloquearlo. Actívalo. Ahí está. Ahí. Estoy de acuerdo con lo de la movilización. Así se logró mejorar el acuerdo de que se hizo entre gallo y medianoche. Ahí no está lo de las mujeres, no está los pueblos originarios, en fin. O sea, se mejoró gracias a la movilización. Ahora, dentro de los cabildos, en alguna oportunidad, Fernando Atria planteaba que lo de los 2/3 era menos dramático porque se podría solucionar posteriormente a través de leyes. ¿Qué hay de eso? Sí, Miguel, yo tengo ahí una diferencia con Fernando. Yo creo que es, a ver, ¿en qué tengo mi diferencia? En lo de dramático. Yo soy más dramático en eso. Y me han acusado más de alguna vez que usted siempre exagera. No, y es verdad, a veces hay que exagerar cuando corresponde exagerar, digamos. Y en esto yo creo que hay que exagerar y hay que ponerle drama. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema jurídico en Chile que heredado de la Ilustración en adelante, que es un sistema jerárquico donde esto funciona con una cúpula que es la Constitución. La Constitución está arriba y por eso yo les hacía ese dibujo. La Constitución desde ahí baja las leyes, baja las políticas públicas, baja a las sentencias judiciales, lo que los alemanes han llamado el efecto de irradiación. Desde la Constitución baja. Y en nuestro sistema cultural, si no está en la Constitución y está luego en la ley, por ejemplo, el derecho al agua. Si el derecho al agua nos pueden decir, no, pues si no es tan dramático que no quede en la Constitución, si después lo ponemos en una ley. No, es dramático, porque si no está en la Constitución no tiene los recursos, por ejemplo, la acción de protección constitucional que defiende derechos constitucionales. No es una obligación, no es un mandato para cada autoridad organizar el aparato de poder público para satisfacer ese derecho o libertad que quedó o no quedó. Entonces no da lo mismo si está en la ley o no está, digamos, está en la Constitución o está en la ley. Tiene un efecto práctico que es muy complejo. Y en ese sentido no da lo mismo que tengamos o no mecanismos de protección de derechos en la Constitución. No da lo mismo si la plurinacionalidad está en una Constitución o está en una ley. Varias de las cosas que hemos conversado aquí, si no quedan en la Constitución, no van a estar en la cúspide del sistema y no van a mandatar a cada autoridad a cumplir con esa orden, por eso partía yo con esa idea de Ferrajoli del espacio de lo indecidible. La Constitución tiene esa virtud. El mismo Ferrajoli habla de que es un espacio de utopía que positivizamos, lo ponemos por escrito. Lo que quede ahí mandata todo el aparato de poder público. La ley está bajo eso. Y eso culturalmente, jurídicamente, políticamente, comunicacionalmente, no da lo mismo que yo diga usted ha violado un derecho constitucional. Cuando reclamamos al gobierno y le decimos usted no respeta el derecho de reunión que está garantizado por la Constitución, es distinto a decir, mire, es que en la ley tal o cual yo puedo hacer esto. Hay una potencia de mensaje que no da lo mismo. Y en ese sentido es mi cuota más dramática, Miguel, sobre que perder eso me parece que es grave en Chile, sobre todo para los jueces. Jueces y juezas después le van a decir, oiga, pero no está en el librito. No está en este librito, usted me dice que sí, me dice que los tratados internacionales, pero yo no lo leo aquí en la Constitución. Y le estoy citando cosas que dicen los jueces. Entonces hay que decirle, no, sí está, mire, aquí está. Y por eso, y porque esto está aquí, usted está obligado a hacerlo y usted golpea la mesa. Si no está en la Constitución, no tiene la Constitución para golpear la mesa. Entonces, no da lo mismo. Bien, parece que nadie más, ninguna pregunta. Yo creo que quedamos bastante educados
¿Puedo hacer una pregunta? Pero cortita, porque estamos... No, más que nada. Mira, es que hemos estado hablando durante todo este rato sobre el concepto de democracia, que es por ahí donde yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo qué tipo de democracia es la que nosotros queremos. ¿Es la democracia burguesa? ¿Una democracia popular, participativa? Y lo digo esto más que nada, bueno, yo vivo fuera, yo estoy en Estados Unidos y viví todo el proceso, digamos, que pasó hoy día con el Capitolio. Y todos, digamos, los que no estaban, digamos, dentro del Capitolio protestando o favoreciendo a Trump, hablaban también del concepto de salvar la democracia que tiene Estados Unidos, que por esa razón invade países, por el concepto de democracia. O sea, es donde ahí creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en Chile, para la cosa del qué queremos. Hablamos de democracia, pero ¿qué democracia es la que nosotros queremos y que tiene que estar establecido en este proceso constituyente? La democracia que nosotros queremos no es la democracia burguesa que están defendiendo hoy día muchos, ¿no? Es la democracia popular, participativa, un concepto nuevo de democracia que nosotros necesitamos. Y lo dejo, digamos, fundamentalmente para que reflexionemos a eso, más que para que nos pongamos a discutir ahora y dar una respuesta en este momento. Gracias. Profesor, ¿alguna opinión? Sí, pero brevísimo. Yo comparto con Mario que esa es una discusión que hay que dar. Mi punto sería si no es justamente ese el debate que la Constitución debiera permitirnos. La Constitución actual no nos permite ese debate y eso yo creo que es muy grave. La Constitución actual nos dice lo único, democracia es que usted venga cada 4 años y nadie le va a impedir votar. Y si eso se cumple, estamos en democracia. Yo creo que una democracia que probablemente vamos a compartir, una idea de democracia más robusta, más sustantiva, implica también otras cuestiones. Bueno, esas otras cuestiones la Constitución tiene que permitirnos discutir cuáles son. ¿Qué implica participación? ¿Qué implica control interinstitucional? ¿Qué implica respetar los derechos de otros pueblos, etcétera? Ese espacio yo creo que es lo que tenemos que ganar en el proceso constituyente. La posibilidad de discutir qué democracia queremos, y para eso habrán distintos modelos políticos que entren al ruedo y que le ofrezcan a la ciudadanía esas distintas posibilidades. Pero lo que no puede volver a pasarnos en el proceso constituyente es que la Constitución limite ese debate. Hoy día la Constitución no solo no garantiza una idea amplia de democracia, sino que impide esa discusión. Yo creo que en eso ya tendríamos un avance que obviamente a Mario no lo va a dejar contento, pero sería un avance respecto de lo que tenemos hoy día. Gracias, profe. Bueno, hemos llegado más o menos a la hora que nos habíamos programado con el profesor para esta exposición. Yo creo que es muy satisfactoria para todos, especialmente para nosotros, las corporaciones, tanto nuestras de la UTEUSACH, de 3 y 4 Álamos, Memorial Paine, porque como se lo expresé en una oportunidad a usted y a todos los compañeros y compañeras, la idea nuestra es levantar una propuesta de derechos humanos y acompañar el proceso constituyente, como usted lo ha dicho. No queremos dejar solo el proceso constituyente. Así que desde ya, profesor, muchas gracias. Esperamos a lo mejor tenerlo en otra oportunidad. Tenemos otros expositores. Tenemos el próximo jueves a la experta en educación, Rosana Pey. Estamos en conversaciones con el alcalde de Recoleta, don Daniel Jadwe. Tenemos también estuve en conversaciones en Messenger con Fernando Atria. O sea, queremos ver distintos matices que nos ayuden a nosotros, digamos, a hacer esta propuesta. Quedamos claros, muy claros con su intervención. Se lo agradecemos eternamente. Agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado y que nos sigan acompañando en los próximos conversatorios que nos introducen, digamos, en este proceso que va a ser tan difícil, como dice el profesor, para intentar hacer una constitución más o menos buena. Así que a todos, muy buenas noches, que lo pasen bien y que tengan una linda fin de semana. Muchas gracias.
Chao, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Que estén todos bien. Chao, Chao. muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gusto Muchas de gracias, verlos. prof. Muy interesante.